Buenas tardes, señores directores, especialistas y profesores de la educación básica alternativa. Quien les habla y les da la bienvenida es la gerente de Grupo Siembra, profesora de Educación Básica Alternativa con mención Humanidades, Mercedes del Rosario Espinosa Zúñiga. También especialista en estrategias metodológicas y didácticas para EVA. Voy a empezar hablando un poco sobre la fundación de Grupo Siembra. La idea surgió en el primer Congreso Regional de EVA, quien convocó a diferentes docentes y alumnos de SEBA seleccionados. Quien auspició este congreso fue Autocolca. Ellos nos otorgaron la estadía, alimentación y materiales que se utilizaron en este congreso. Los alumnos seleccionados viajaron hasta Chival durante 3 días de jornada. Ellos no solamente compartieron sus experiencias de sus SEBAs, también nos dieron parte de su cultura y su forma de pensar, realidades también de su trabajo y algunas problemáticas de aprendizaje. Caylloma les dio la apertura. Este proyecto se realizó con el SEBA María Auxiliadora. Algunos estudiantes viajaron con sus hijos, realidad que tienen nuestros alumnos de nuestra modalidad. La participación en el pasacalle de bienvenida fue de gran riqueza cultural. Todos los pobladores de la plaza y de Caylloma participaron tomando fotografías y haciendo algunas entrevistas. Los SEBAs que participaron fueron distintos. La convocatoria fue amplia, pero solo algunos pudieron viajar hasta allá. Nuestros alumnos se llevaron, aparte del compartir y la riqueza cultural que tuvieron, algunos certificados otorgados por la UGEL Caylloma. El pedido que dieron los alumnos en este congreso fue que hubiera ayuda psicológica y asistencia social dentro de los SEBAs, además de más campeonatos y olimpiadas deportivas, calidad de estudio pedagógico y virtual, publicar los videos del congreso en la plataforma de Minedu y que se haga más publicidad sobre la realidad que está pasando. Es por eso que Grupo Siembra siempre en sus capacitaciones vuelve a mencionar el congreso y los pedidos que hicieron los alumnos. Ellos también solicitan que se hagan estos convenios con los CEPROS y empresas, pero no solamente que se diga, sino que se haga realidad. Acceder también al programa de alimentación para los alumnos que lo requieren y un acceso al SIS para que todos puedan tener este seguro. Ofrecer un servicio de atención a sus hijos en nuestros SEBAs por medio del PRONOI o Cuna Jardín. Grupo Siembra nace en el 2017 porque varios profesores sentían la necesidad de ir a algún lugar donde puedan ser acogidos y recibir material y también orientación sobre nuestra especialidad. Un lugar y un espacio donde podamos estar unidos. Algunos hablaban sobre una red regional. En vista de que no se pudo realizar, se otorga este programa de capacitaciones y consultoría pedagógica Grupo Siembra para la educación básica alternativa. Nuestro deseo es que se haga esta red regional
lo cual, si es que algún especialista está aquí, que sea también una motivación y fruto que tuvo Grupo Siembra en este congreso. Los profesores que participaron fueron del SEBA María Auxiliadora. Ellos otorgaban su material, propuestas, ellos también participaban en las capacitaciones y daban gran aporte para la mejora de nuestra modalidad. Nuestro equipo Fortaleza durante todos estos años es distinto. Empezamos, como les dije antes, con los profesores del SEBA María Auxiliadora, luego con la primera promoción del ISPA, de la Educación Básica Alternativa, y con el tiempo fueron otorgando nuevos conocimientos nuestros especialistas y docentes que participaron en este equipo, como la profesora Alicia, la profesora Berta, que es nuestra especialista ahora, Berta Larico, el profesor Redi Ventura con su esposa Daniela, el profesor Luis Ortiz, la profesora Vanessa Quispe, que también nos apoyó mucho con este programa Pase para Inicial Intermedio, la profesora Anita Rodríguez, la profesora Rosario Cama, que también es ahora nuestra especialista de inicial e intermedio, la profesora Ruth Nieto, especialista de desarrollo personal y ciudadano, la profesora Marta Hinojoso, especialista de educación para el trabajo, y también nuestra profesora Berta Larico, quien está apoyando en los materiales de matemática y ciencia, tecnología y salud. Todos nuestros profesores que son y algunos que también ya no nos acompañan en este equipo Fortaleza, dieron los primeros inicios del Grupo Siembra y quiero agradecerles infinitamente por este deseo y oportunidad que nos han otorgado con sus grandes conocimientos. Un abrazo fuerte para cada uno de ellos y si están mirando este video, desearles muchas bendiciones y agradecerles por todas las oportunidades que nos han otorgado. Grupo Siembra ofrece material pedagógico para que puedan enriquecer sus carpetas pedagógicas con experiencias de aprendizaje, sesiones, actividades, fichas instructivas. Todo de acuerdo a las capacitaciones de la DEVA que nos da el Ministerio de Educación. Además de ello, también ofrece cursos de capacitación de ascenso de escala, cursos de capacitación para el nombramiento docente y cursos de capacitación de acceso a cargos directores y de especialistas de EVA 2023. Les agradezco de antemano la participación de cada uno de ustedes y el que otorgue su confianza a Grupo Siembra. Sé que siempre cuando algo nuevo surge, hay miedo y a veces también piedras que nos hacen tropezar. Pero la educación básica alternativa desde hace años siempre se ha sabido levantar, a pesar de todas las dificultades que tenemos con la realidad de nuestros alumnos, la realidad de nuestra modalidad en las capacitaciones y también el no poder tener demasiada información de nuestra especialidad. Pero sé que los docentes que están aquí y los que nos están escuchando en este momento es un gran tesoro para nuestra modalidad. Con esto, quiero dar la bienvenida a nuestra especialista Berta Larico, quien les va a otorgar la capacitación de esta tarde. Bienvenida, profesora Berta. Dejo a todos los profesores en sus manos para que usted los ilumine con todo su conocimiento y experiencia de 15 años. Bienvenida, profesora Berta. No lo tengo, pero bueno, sí se los han enviado al grupo Siembra, el balotario. Para el balotario de directores, duplica en temas al balotario que tiene nombramiento y ascenso. Duplica en temas, o sea, es cantidad de verdad.
¿no? Entonces es bastante, vamos a decir, información la cual se debe manejar, bastante información. Entonces, vuelvo a decir, o sea, como dupliquen temas y yo estoy viendo, porque bueno, veo varias instituciones que como que lo están dejando, sí, para el último momento, no les va a alcanzar el tiempo. Estamos con los tiempos justitos, para empezar a trabajar desde ahorita hasta el día 14 de noviembre y el 15 dar el examen. Perdón, 14 de enero y el 15 dar el examen. Entonces, a las personas que están acá, decirles, por favor, no duerman ni un minuto, creo, porque el hecho de eso es de que estamos con los tiempos justos. El balotario es muy extenso. Voy a decir, duplica el balotario de lo que es ascenso, el balotario de nombramientos. Este es mucho más extenso. Muy bien, entonces, por favor, empecemos sin más perder tiempo, día de hoy, para que más o menos nos ubiquemos. A ver, por favor, permítame compartir pantalla. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera balota, con el primer tema que nos propone, ¿no es cierto?, para esto de directores, que es constructivismo. ¿Sí? Ubiquémonos entonces en qué es el constructivismo, ¿no es cierto? Es un enfoque que sostiene que aspectos cognitivos y sociales, más los aspectos afectivos o interacción o interactuando aspectos afectivos, los estudiantes pueden hacer una construcción diaria, ¿sí?, del aprendizaje. Entonces, un enfoque que sostiene que sus aspectos cognitivos y sociales más los aspectos afectivos interactúan para construir diariamente, sí, sus conocimientos, sus saberes. Entonces, el conocimiento es una construcción del ser humano que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Vamos a hablar ahorita, pero todos los constructivistas, mucho más en este caso, un poquito más con Ausubel, nos habla sobre eso, que primeramente, si queremos que exista una construcción de ese conocimiento, de ese saber, tiene que pasar primero por conectar conocimientos previos con conocimientos nuevos, ¿ok? Hay que conectarlos. Esta construcción que se realiza todos los días y casi en todos los contextos de la vida depende sobre todo de dos aspectos. De la representación inicial que se tiene de la nueva información. Yo les decía, ¿qué tenemos que hacer? Conectar información, ¿no es cierto?, previa con la nueva información. Entonces, lo que se me pide en este momento me dice, entonces, la representación inicial que tenemos de la nueva información. O sea, si esa nueva información, ¿conocemos algo de esa nueva información? ¿La conocemos? ¿Tenemos algún conocimiento de esa nueva información? Eso es lo primero. Y de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. O sea, ¿qué actividades vamos a realizar para conectar, vuelvo a decir, saberes previos con saberes nuevos? ¿Sí? Y vuelvo a decir, como dice, de esa construcción depende, a ver, de qué sé tanto de esa nueva información que se me está presentando. ¿Sí? ¿Qué sabemos de eso? Muy bien. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción mental se produce, y ahora sí, ¿sí? Nos habla sobre Piaget. ¿Qué dice Piaget? Que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. ¿Y qué quiere decir ese que cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento? Que el estudiante tiene que construir su aprendizaje a partir de poder tocar, ¿sí?, de poder sentir. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos objeto, o sea, interactuando con sujeto. Por lo tanto, de esto parte que nosotros tenemos que trabajar material concreto dentro de las clases, ¿sí? Se trabaja material concreto. Como les decía, generalmente pongo ejemplos de matemática. Bueno, soy matemático, pero el hecho que también la matemática es la más abstracta, ¿no? Entonces, mucho menos abstracción tiene cualquier otra de las áreas, ¿no? Son mucho más reales, más de vida. Pero vamos a hablar que matemática es un poquito más abstracta. Entonces, incluso la matemática, para pasar por esa abstracción matemática, el método, ¿no es cierto?, es el CPA, o sea, vamos a hablar de lo concreto, lo pictórico y lo abstracto.
Entonces, la matemática tiene que pasar por eso, primero por lo concreto, el tocar. Siempre digo, o sea, ¿qué sucede, no? Pero después hablaremos de Piaget netamente, pero el hecho es de que nosotros, como siempre digo, el 3 por 5, ¿no? El 3 por 5. ¿Qué es el 3 por 5? Yo sé que ustedes van a decir, ¿no es cierto? Es el 3, ¿no es cierto? Grupitos de 3, 5 veces, ¿no? 3, 3, 3, 5 veces. Lo sumo y sale 15, ¿no es cierto? Esos grupitos de 3. Pero en lugar de sumar, digo, multiplico 3 por 5 y sale 15, mucho más fácil, ¿sí? Pero el hecho de eso, esos que he dicho ahorita, grupitos de 5, quiere decir que efectivamente puedo hacer, nosotros manejamos las regletas de Cuisinier, pero también podremos trabajar con piedritas en una bolsita, ¿no es cierto? Y entonces digo, 3 piedritas acá está, acá hay otras 3 piedritas, acá otras 3 piedritas, y así, ¿no es cierto? Grupitos, ¿no? Entonces pasamos por eso. Eso es lo que nos dice Piaget, pasemos por tocar el número, tocarlo, ¿sí? Entonces toco el 3 y digo, ya, esta bolsita de 3 más esta bolsita de 3 y más esta bolsita de 3. Entonces empezamos a tocar, interactuar con el objeto, ¿sí? Entonces, primero pasamos por eso. Después, ¿qué se hace? Ya, entonces ahora lo vamos a graficar. Graficamos nuestras bolsitas y nuestros grupitos de piedritas. Y por último, recién vamos a abstraer, que es el 3 por 5, 15. ¿Sí? Es lo último que se hace. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente no pasa eso, ¿no? Primero es, al contrario, la tabla de multiplicar, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, pero de memoria, sin saber qué significa cada una de las cosas. Perdón, y como nosotros solamente es de memoria, y como no le encontramos significado alguno, entonces es muy difícil apropiarnos, ¿no es cierto?, de ese conocimiento. Entonces viene lo que en mis tiempos, porque seguramente no en los suyos, pero en los míos sí, entonces empezaba la profesora, iba 3 por 5, y usted 3 por 8, y usted 5 por 3, y usted 6 por 2, y como todavía lo decía así de esa forma, mucho más nerviosos y temblábamos y empezamos 3 por 5, 3 por 1, 3 por 2, no, ya no. Entonces hacíamos eso y entonces, y peor en las casas, ¿no? Peor en las casas. No sabes la tabla, ploj, ¿no es cierto? Nos caía. Entonces, pero es que era lógico que no podamos aprender la tabla. Porque voy a decir, están apelando solamente a la memorización abstracta, sin conexión alguna con una realidad, con algo. No hay conexión. Entonces, por supuesto, pues no se puede aprender así, ¿no? Muy bien, ¿qué dice Vygotsky? Vygotsky dice que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto lo realiza en interacción con otros. Ya, ¿qué nos dice Vygotsky? Solito, sí puedes aprender. Sí puedes aprender, solito. Pero ¿qué sucede cuando en el camino de ese solito hay algo que no entiendes y no puedes resolverlo? Entonces necesito a alguien. Y voy a seguir con lo de la matemática. La profesora nos da los ejercicios de matemática, ¿no es cierto? Nos da los ejercicios y nos dice, ya, estos 10 ejercicios para que hagan en su casa. Muy bien, empezamos nosotros, el primero, bueno, más o menos, el segundo, el tercero. No, el tercero, no. Entonces no podemos. Pero yo soy insistente. Voy a hacerlo otra vez. Seguro que por acá me he equivocado. Ahí no puedo. Por tercera vez, no puedo. Por cuarta vez no puedo. La quinta vez digo, no puedo. Ya me voy al colegio y me copio o no sé qué hago. O si no, yo lo abandono. No, pues no. O sea, no puedo, pues no puedo. Entonces, ¿qué resulta? Nos damos por vencidos en la tarea. Pero Vygotsky dice, si tú tuvieras una persona ahí a tu lado y te dice, mira, lo que pasa acá es que hay un signo negativo delante del paréntesis y cuando el signo negativo está delante del paréntesis, cambia los signos de dentro del paréntesis. Si alguien me hiciera recordar esa partecita, entonces voy a continuar haciendo mi ejercicio y voy a decir, qué bien, soy inteligente, sí puedo, ¿no es cierto? Entonces,
pero no hay nadie. Y como no hay nadie y estoy solita con mi soledad, entonces no hay nadie y nadie puede, ¿no es cierto?, orientarme. Entonces, eso es lo que dice Vygotsky. Necesitas siempre alguien que pueda darte una pauta, una orientación, ¿sí? Alguien que medie este aprendizaje. Si bien puedes muchas cosas solo, pero también necesitas esa persona experta, o sea, con mayor experiencia que tú, ¿sí? Para que puedas trabajar. Entonces, bueno, yo estoy hablando un poquito de cada uno, pero ya después también vamos a hablar sobre Vygotsky, ¿no? Sobre el socioconstructivismo de Vygotsky. A ver, Ausubel. ¿Qué nos dice Ausubel? El aprendizaje se efectúa cuando es significativo para el sujeto. Ahora sí, partimos, perdón, los tres son constructivistas, ¿ah? O sea, hay mucho parecido entre los tres. Pero, ¿qué nos dice Ausubel? Dice, no hay aprendizaje si no hay conexión. Y lo que yo les decía al principio, conexión de saberes previos con saberes nuevos. No existe, no va a existir si de frente empezamos sin conexión. Y como yo les decía, lo del 3 por 5. Solamente digo la tabla de multiplicar el 3 y todavía le escribo una pizarra 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 3 por 5, 15, 3 por 6, 17, ya está. ¿Con qué se conecta eso? ¿Con qué? Entonces, como no hay conexión alguna, entonces es difícil. Ahora, saberes previos. Todos los estudiantes traen saberes previos, ¿sí? Los niños de inicial, los niños de primaria, los de secundaria, todos traen, ¿no es cierto? Estamos hablando de niños, pero también, porque bueno, me puede decir, pero un niño de 3 años, ¿qué experiencia trae? ¿No es cierto? Y sí la trae. Y mucho más aún todavía con las personas que nosotros trabajamos, son personas adultas. Entonces, por lo tanto, tienen una experiencia previa. En cualquier tema, Entonces, tenemos que apelar a eso, a que conectemos esa experiencia que tienen con lo que nosotros estamos presentando. Hay una, y seguramente no sé si nos tocará, pero el hecho es de eso, de que hay, por ejemplo, un ejemplo en una casuística, ¿no es cierto? Nos dice, el profesor va a hablar sobre enfermedades, sí, va a hablar sobre enfermedades y entonces empieza, pues, ¿no? A saberes previos, ¿no? Entonces alguien le dice, sí, como la enfermedad del Chukaki. Entonces el profesor dice, pero si Chukaki no es una enfermedad. Entonces ellos dicen, sí, es una enfermedad, porque se pone mal la persona y se cura, ¿no? Se cura pasando, ¿no es cierto?, santiguando con un huevo, ¿no es cierto?, de gallina criolla, se santifica y después se pone en un vaso de agua y sale todo el mal ahí. Incluso se mira cómo el huevo se cose, sí, así se mira. Entonces dice, por lo tanto, entonces puedes, si se cura, y si uno se pone mal, pues entonces es una enfermedad. Entonces ahí estamos, lo que en este momento estoy hablando. Ellos traen experiencias previas, ¿sí? Experiencias previas, que nos sirve como punto de partida para que nosotros lo conectemos con esas experiencias nuevas o con esos aprendizajes nuevos que nosotros estamos proponiendo. ¿Ok? Muy bien. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo constructivista son las experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que ahora estamos trabajando, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas, ¿sí? Situaciones concretas y significativas. Eso es una experiencia de aprendizaje. Trabajar en una situación concreta y significativa. ¿Por qué significativa? Porque se conecta con una realidad, ¿sí? Se conecta con un contexto determinado, con el contexto del estudiante. Entonces estimula, como dice, el saber hacer y el saber ser. Es decir, lo conceptual o contenidos o conocimiento, lo procedimental, las habilidades y lo actitudinal, las acciones, ¿no es cierto? Entonces lo conecta todo. Una situación más que ahorita estoy leyendo y me parece interesante, ¿qué es la capacidad? No, primero, ¿qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? ¿No es cierto? La competencia es la combinación de varias capacidades. ¿Para qué? Para solucionar una situación específica, ¿no es cierto? Pero con sentido ético.
Muy bien, bueno, más o menos ahí. Entonces, pero bueno, dice combinar varias capacidades. Entonces, ¿qué es una capacidad? Entonces, la capacidad son conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, imagínense lo que dice aquí. Dicen, entonces, estimula el saber, conocimientos, ¿no es cierto? Saber es el conocimiento en sí, el saber hacer, ¿no es cierto? La habilidad y el saber ser, la actitud. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Ahí está la capacidad, ¿sí? El significado de capacidad. Muy bien. En este modelo, el rol del docente cambia. El docente ya no es, y ustedes ya lo han escuchado muchas veces, es el expositor, ya no. Pero lo hemos escuchado muchas veces que el docente no es el expositor, pero cuando uno va a monitorear, el docente sigue siendo el expositor. Y supongo que no es porque no se entienda, sino es que porque yo creo que los docentes vemos la necesidad todavía de ser expositores, de poder orientar de esta forma a los estudiantes. Pero no, hay que tener estrategias de vidas y tenemos también que confiar en ellos. Más ahora aún, ¿sí? Confiar en que sí van a poder. Y bueno, y si no pueden, o no óptimamente en todo caso, estaremos ahí nosotros mediando siempre, acompañándolos siempre en ese proceso. Entonces, el docente es moderador, coordinador, facilitador, mediador y muchas veces un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. Ahora, ¿qué sucede en este casito? ¿Sí? Sucede de que no solamente es contenido, no solamente es la habilidad, la actitud, sino que también dice el constructivismo que el entorno donde se efectúa esos procesos de aprendizaje debe ser un entorno afectivo, ¿sí? Donde el estudiante se sienta contento, tranquilo. Entonces ahí sí, en ese entorno sí puede haber aprendizaje. El profesor como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales. Hemos dicho, ¿no es cierto? Nosotros planificamos a partir de los intereses de los estudiantes. Nosotros planificamos a partir de eso. ¿Y qué quiere decir eso de planificar a partir de los intereses? ¿Sí? No quiere decir que nosotros vamos a preguntar, ¿no?, a todo el mundo qué es lo que necesita y cuál es su interés. No, sino que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, a partir de prueba diagnóstica, ¿sí? Vamos a suponer que no son mis alumnos del año pasado, pero entonces a partir de prueba diagnóstica, yo sé, ¿no es cierto?, qué es lo que ellos todavía les está faltando mayormente reforzar. Lo otro es sus diferencias individuales. En esto quiere decir, en las diferencias individuales hablamos sobre inteligencias múltiples. Cada persona es inteligente, cada uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, yo les decía, la palabra inteligencia es acuñada por psicólogos estadounidenses. Dicen que la palabra no es inteligencia, porque esa es una cuña, ¿sí?, sino que dice es habilidad. Pero ya, vamos a hablar de inteligencias. Cada persona, y bueno, tiene la habilidad más desarrollada en algo. Algunas personas sí tienen su habilidad desarrollada lógico-matemático. Entonces, ¿cómo es lógico-matemático? Porque son muy buenos matemáticos. Pero antes se decía, quien sabe matemática es el inteligente, y no es real. Para mí, por ejemplo, una persona recontra inteligente me parece la persona que hace música, ¿sí? Esa persona que lee notas y que combina las notas para sacar una melodía que le guste, y incluso todavía las letras que combine con las armonías. Y wow, eso es un trabajo increíble, digo, ¿no? O sea, soy matemático y pienso que no soy nada a comparación de esas personas. Entonces, eso es, ¿no? Esa persona que hace música es una persona inteligente. O aquella persona que dibuja o se expresa a través del arte, ¿no es cierto? Entonces, son varias las inteligencias y efectivamente,
las ponemos en juego y ya vamos a ver ahorita en un trabajo cooperativo o colaborativo. Vamos a trabajar también eso. Muy bien. Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, ¿sí? De los estudiantes. Tenemos que saber, o sea, cómo van desarrollándose ellos. No todos, si bien, por ejemplo, Piaget dice que tenemos etapas, ¿sí? Etapas que son, vamos a ir precisas, ¿sí? Son etapas precisas en donde existen los cambios, ¿no es cierto? En cada etapa, ¿sí? Cambios en el desarrollo cognitivo. Eso dice Piaget, está correcto. Pero también, ¿no es cierto? Cada uno madura o se desarrolla específicamente. ¿No? Vamos a decir, por ejemplo, personas de que todavía demoran, por ejemplo, para el habla, pero eso no quiere decir que tengan ninguna deficiencia, solamente que su maduración no está todavía en eso. O cuando empiezan a hablar, pero no hablan muy claro, ¿no es cierto? Volvemos a hablar de la maduración. Entonces, eso también debemos saber, esa necesidad evolutiva de cada uno de los estudiantes. Conocer los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos y otros. Entonces, tenemos que, conocer como mediador del aprendizaje, el profesor debe conocer los intereses de los estudiantes, sus diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a las inteligencias múltiples, conocer esas necesidades de desarrollo que tiene cada uno, conocer los estímulos de sus contextos, sus familias, eso, que es también muy importante, eso determina, sinceramente, determina muchísimo qué estudiante es el que tenemos, y contextualizar las actividades. Porque no todas las actividades que en todo caso nos proponía Aprende en Casa y que, bueno, posteriormente podemos hablar sobre eso, sobre esa propuesta, sí, no necesariamente las aplicamos tal y cual, sino las podemos contextualizar, le podemos dar esa, vamos a decir, ese rasgo, ¿no?, propio de nuestra región o de nuestra institución o de nuestra localidad, y entonces ya ahora sí, ¿no es cierto?, contextualizado, sí, recién lo podemos dar a conocer. Muy bien, sigamos. Les decía, vamos a hablar específicamente de Vygotsky, del socioconstructivismo. ¿Qué dice? La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como una actividad individual, les decía, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Entonces, esa propuesta de trabajo cooperativo o colaborativo, esa propuesta de ese trabajo, sí, es pues de constructivismo. ¿Sí? Muy bien, entonces no es que a nadie se le haya ocurrido y ha tenido un chispazo de inteligencia, no, ¿cierto? Eso es excelente. O sea, el constructivismo aporta, ¿sí?, esa estrategia. Muy bien. Si bien también la enseñanza debe individualizarse, claro, por supuesto, no quiere decir que todo lo hacemos en grupo, ¿no es cierto? Se debe individualizar en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. También es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que cuando se trabaja en grupo se mejora esas relaciones con los demás. Por supuesto, nos obligan a relacionarlos a los estudiantes con otros compañeritos que no conocen, compañeritos que tienen muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, es como la vida, ¿no? Cuando entramos a un trabajo, habrá personas con las cuales es muy fácil el compartir y el comunicarse, y habrá personas con las que es muy complejo llegar hacia ellas. Entonces, es la vida misma. Entonces, nosotros trabajamos esa similitud de vida misma en las aulas. Entonces, dice, aumenta la autoestima, aprende habilidades sociales más efectivas. En la práctica, esta concepción social del constructivismo se aplica en el trabajo cooperativo. Pero como dice aquí, es necesario, ¿sí?, tener muy claro los siguientes pasos que permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo. Muy bien, entonces,
Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Especificar el objetivo de enseñanza. Ahora, eso de objetivo de enseñanza, ¿sí? Vamos a hablar nosotros en nuestro, vamos a decir, en nuestra forma de hablar, entonces, no sería objetivo, ¿sí? Sino sería propósito de enseñanza, ¿sí? Otra cosa, y bueno, el propósito debe estar siempre claro y debe estar bien, en un lugar muy visual, ¿no es cierto? En un lugar muy estratégico donde todos los estudiantes miran siempre, ¿sí? El propósito de aprendizaje. Muy bien, decidir el tamaño del grupo. Como está mirando la figurita, esos grupos no tienen más de 3 personas, ¿sí? Podemos hacer de 3 o máximo de 4, pero cuando nosotros hacemos, vamos a decir, un grupo de 9, un grupo de 10, es muchos estudiantes para un solo grupo. Entonces, como son muchos estudiantes, entonces no todos llegan a vincularse con la tarea propuesta. Entonces van a quedar unos un poquito rezagados y otros que van a ir trabajando. Muy bien, después es preparar o condicionar el aula. Acá también viene una situación. ¿Cómo condicionamos el aula? Es lo que nosotros vamos a trabajar en la misma. Si nosotros trabajamos así como, por ejemplo, están mirando mesas, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que nosotros vamos a trabajar trabajo en grupo, ¿no? Trabajo colaborativo. Si nosotros ponemos el aula con las mesas, ¿no es cierto?, en líneas y columnas, en filas y columnas, entonces lo que nosotros vamos a trabajar capaz es un trabajo expositivo. Si nosotros ponemos las carpetas en U, entonces lo que nosotros vamos a trabajar capaz es un debate, un simposio. Entonces, dependerá de cómo es que nosotros colocamos el aula para que el aula nos sirva para el fin que nos estamos proponiendo. Entonces, no es que ese día nos hemos levantado contentos y quiero poner mi aula de tal forma. No, sino que el condicionamiento es de acuerdo a qué finalidad le estamos dando. Muy bien, dice, planear los materiales de enseñanza. Eso es muy importante, ¿sí? Planear los materiales de enseñanza. Siempre deben ser materiales adecuados y entregados oportunamente, ¿sí? Porque si no, sería de más. Muy bien. Ay, creo que se ha pasado solito. Ya está. Asignar los roles para asegurar la interdependencia. Les decía, aunque después, ahora vamos a ver, el trabajo en, ¿cómo se llama? En el trabajo cooperativo, cada persona aporta a partir de su habilidad, ¿sí? En el trabajo colaborativo, no, todos aportan de igual forma. Ya, posteriormente vamos a hablar específicamente sobre trabajo cooperativo y colaborativo y diferencias entre los mismos. Pero en este caso, porque estamos hablando de asignar los roles para asegurar la interdependencia. Entonces vamos a hacer un trabajo cooperativo y cada uno a partir de su habilidad, propone, ¿no es cierto? Sí, está bien, propone qué se va a trabajar en el grupo. A ver, empezamos. Uno dice, Bertita, sabe dibujar, por lo tanto, como Bertita sabe dibujar, entonces Bertita va a hacer los gráficos. Muy bien, entonces Josecito lo que sabe es, tiene bonita letra, entonces él hace el papelote. Y Marita lo que va a trabajar es, ella va a exponer, porque tiene bastante léxico. Entonces, como miran, el rol, ¿no es cierto?, que se coloca cada uno va a depender mucho de la habilidad desarrollada que tenga. Entonces, por eso dice asignar los roles para asegurar la interdependencia, porque todos van a depender de todos. Explicar las tareas académicas. Okay. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. O sea, ¿cuál es nuestra meta como grupo? Ya, nosotros queremos que la profesora pues nos ponga un AD a todo nuestro grupo. Entonces, esa es su meta.
Estructurar la valoración individual, porque cada uno, ya he dicho, cada individuo aporta a partir de su habilidad. Y estructurar la cooperación en intergrupo, porque a partir de asignar esos roles, entonces hay esa interdependencia y por lo tanto, como hay esa interdependencia, todo el grupo, ¿no es cierto?, se ve responsable del producto final. Explicar los criterios del éxito. Nosotros ya hemos visto las experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Nos dicen con qué criterios vamos a ir evaluando, qué criterios van a ser los evaluados. Entonces, ¿y por qué eso es bueno? Porque le entregamos al estudiante y le decimos, con estos criterios te vamos a ir evaluando o te vas a evaluar. Entonces, él mismo se hace ese monitoreo, ¿no? El estudiante se monitorea y dice, a ver, esto lo cumplí, no lo cumplí, esto me falta, porque ya tiene el criterio. Especificar las conductas deseadas. Monitorear la conducta de los estudiantes. Proporcionar asistencia con relación a la tarea, por supuesto, ¿no es cierto? Siempre estaremos explicando cómo está diseñada la tarea. Intervenir para enseñar con relación a la tarea. Proporcionar un cierre a la lección. Ese punto es muy importante. Cuando nosotros trabajamos las sesiones de aprendizaje, ¿no es cierto? La sesión de aprendizaje tiene hasta el punto evaluación, que sí, ¿no? Sí, que es parte del cierre. Entonces, muchas veces ocurre que cuando, bueno, pues nosotros vamos a monitorear, ¿no es cierto?, la sesión de aprendizaje, a veces no se temporaliza bien y al no hacer eso, por ejemplo, no se llega a esa parte del cierre, de la evaluación. Entonces, ¿qué sucede? Si no se llega a esa parte, entonces no se concluye. Entonces no hay conclusiones. Y como no hay conclusiones, tampoco hay aprendizaje, porque hemos podido llevar muy bien todo, ¿no es cierto? Hemos combinado saberes previos, saberes nuevos, hemos hecho actividades y todo. Todo está correcto. Pero si no cerramos, como la palabra dice, cerrar, si no concluimos, entonces si no cerramos, si no concluimos, entonces queda abierto, entonces queda todavía en incógnita. Entonces por eso tenemos que temporalizar para que lleguemos hasta esta parte de evaluación, concluyamos, tengamos que hablar sobre conclusiones respectivas y cerramos la sesión. ¿Sí? Entonces es importante eso, porque voy a decir, si no, se quedó todo en ascuas, o sea, todo el trabajo que he hecho, para nada. Y no pueden decirme, ay no, pero en todo caso, como me faltó a la siguiente clase, le doy 15 minutitos para cerrar. No, pues ya fue, la otra clase es la otra clase, ya dormí, ya desperté y es otra cosa. Entonces, importante temporalizar para llegar al cierre. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. También en una casuística hay un punto donde dice que el profesor, o sea, no le gusta hacer las cosas bien y bueno, pues les dio toda la información en un día. Entonces, pero los estudiantes no hicieron el trabajo. Entonces, bueno, y había varios puntos. Y una de esas es eso, ¿no? No puedo darle toda una información en un solo día. No podría ser. ¿Sí? No podemos dar mucha información en un solo día, porque si no, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar la guerra del Pacífico. Muy bien, causas, consecuencias, ¿qué les puedo decir? Personajes, todo en un solo día. No se puede, ¿no? Que sería mucha información. Mucha. Es para varias lecciones, para varias sesiones. Entonces, por eso hay que evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje que se les entrega a los estudiantes. Valorar el funcionamiento del grupo. A veces uno coloca y dice, a ver, estos grupos van a trabajar, a ver, como los amiguitos que se junten. Entonces los amigos se juntan. Pero a veces funciona eso y a veces no, ¿no? A veces podemos nosotros ver si funciona capaz no los amigos, sino personas al contrario que no son tan amigos, ¿no? O capaz no funciona. Entonces hay que valorar el funcionamiento del grupo. Muy bien, acá lo que viene son algunas preguntas, ¿no es cierto? Para poder, casuísticas,
que son interesantes, ¿no? Empezar a aplicar la casuística, ¿sí? A aplicar la casuística. Muy bien, a ver, vamos a ver, discúlpenme, voy a poner mi otro dispositivo. Vamos a ver, ay. A ver, mientras que yo pongo mi dispositivo, vamos hablando. Y es lo último. Ya, a ver, empecemos. Según el enfoque constructivista, los estudiantes de cuarto grado de primaria desarrollan procesos mentales. Si la capacidad refiere comparar las acciones didácticas más pertinentes, serán, ¿cuáles serán las acciones más pertinentes para que yo desarrolle el comparar? Establecer las semejanzas y diferencias, identificar los elementos de un tema, emitir juicios de opinión argumentando su tesis, identificar elementos implícitos y explícitos. A ver, ahora sí, a ver si me escriben. Sí, a ver. Y yo los leo y ustedes. Ay, gracias. A ver, por favor, voy a entrar. Ok, si me quieren decir. Para mí es la letra A, profesora. Ok, muchas gracias. Ahí estoy viendo una manito. Recién estoy conectándome. Ya, ok. Muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Establecer semejanzas y diferencias. Ok, exactamente, ¿no? Porque si nosotros vamos con el término comparar, a ver si voy a guardar mi celular más acá abajito. Listo. Si hablamos del tema comparar, entonces, cuando nosotros decimos identificar elementos implícitos y explícitos, no es comparar, ¿no es cierto? Identificar, primero, elementos implícitos y explícitos. Ahí no hay ninguna comparación. Ya, no, entonces no es. No es. Emitir juicios de opinión, ¿es comparar? ¿No? Y argumentando tesis. No estamos comparando, ahí no hay comparación. Identificar los elementos de un tema, tampoco hay comparación, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no es cierto? Establecer, ponemos acá, semejanzas y diferencias. Ya, entonces ahora sí podemos estar comparando semejanza con diferencia, semejanza con diferencia. Ya, entonces ahí sí hacemos una comparación. Perfecto. Muy bien, ahora, Fidel Rodríguez, docente, que basa su trabajo pedagógico en la innovación e investigación. ¿En qué se basa? En innovación e investigación, rompiendo la frontera del conocimiento. Sus estudiantes aplican sus estrategias. Por ello, se puede afirmar que trabaja según el modelo didáctico, científico, constructivista, cognitivo. Ahora sí los leo. A ver, el A, B, C, D. No me están contestando. Muy bien, entonces. ¿Qué es? A ver, si alguien me ha escrito, creo que alguien me ha escrito. Para mí sería la letra B. B, científico. Ya está. Entonces, dice, Fidel Rodríguez, docente que se basa su trabajo pedagógico en la innovación e investigación, rompiendo la frontera del conocimiento.
No solamente entonces se está refiriendo, ay, ¿dónde estamos? No solamente se está refiriendo a, perdón, acá está. No solamente se refiere al conocimiento puro, por eso dice rompiendo la frontera del conocimiento, ¿sí? Rompiendo la frontera del conocimiento. Hacer ¿Sí? constructivismo. Exactamente, exactamente. Entonces no solamente es como conocimiento, que hemos dicho que el constructivismo también es no solo conocimiento, ¿no es cierto? Sino es también conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no es cierto? El saber hacer, el saber ser, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre eso. Entonces, efectivamente, y no necesariamente porque les están colocando innovación, investigación, ya, es científico, ¿no es cierto? No necesariamente, porque dentro de lo que es el constructivismo también se innova, también se investiga, ¿sí? No solamente es lo científico. ¿Mm? Entonces, efectivamente, constructivista. A ver, entonces, bueno, didáctica es lo que nosotros aplicamos, ¿no es cierto? Científico, es todo un modelo, ¿no es cierto? Y efectivamente constructivista. A ver, ya, estas tres más y pasamos, ya, nada más, tres y pasamos a otro temita. Para el desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza, el docente, para iniciar la construcción de los aprendizajes en un aula, deberá realizar la siguiente acción. ¿Listo? Para iniciar la construcción de los aprendizajes. ¿Qué queremos? Iniciar. Eso tenemos que estar claros, ¿ya? Iniciar la construcción de los aprendizajes. Ya, eso es lo que queremos, iniciar. Entonces, deberá realizar la siguiente acción para iniciar. Permitir la construcción del aprendizaje. Permitir la construcción del aprendizaje. Aplicar solo lluvia de ideas. Despertar el interés de los estudiantes. Rescatar los saberes previos de los estudiantes. A ver, yo los leo. A ver, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros, bueno, de hecho de que nosotros estamos construyendo el aprendizaje permanentemente, ¿no es cierto? Nosotros estamos construyendo el aprendizaje. Después, a ver, perdón, por favor, voy a marcar acá. Ya, todo es una construcción del aprendizaje, o sea, permitir eso. Aplicar solo lluvia de ideas. Ya, cuando ustedes miren esta palabra solo, ya, ahí no, ¿no es cierto? Porque nos estamos limitando. Entonces, el solo, ¿no es cierto? Entonces, si bien hay que rescatar saberes previos porque acá dice para iniciar la construcción de los aprendizajes y efectivamente tenemos que empezar por saberes previos, pero antes de eso, ¿no es cierto?, debemos despertar el interés de los estudiantes. Porque si no tienen interés los estudiantes, entonces no van a poder, ni siquiera vamos a poder rescatar los saberes previos, porque no hay interés. ¿Sí? Primeramente es el interés. Y después todas las estrategias que tengamos. Muy bien. Los niños aprenden la lengua materna oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas veces. De esta forma el niño adquiere la herencia cultural de la sociedad. Hacemos referencia al enfoque socioconstructivista, constructivista, cognitivo o conductista. Los leo.
¿Listo? A ver. Muy bien, perfecto. Sí, gracias, profesor. Socioconstructivista, exacto, socioconstructivista. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, que dice Vygotsky, ¿no es cierto? Que el aprendizaje se da en interacción con otros. Entonces, si acá dice, oyendo, viendo, ¿a quién oye? A otros. ¿A quién mira? A otros. ¿A quién observa? A otros. Y repitiendo muchas veces, entonces efectivamente lo que está haciendo es interacción, ¿no es cierto?, con otras personas, efectivamente, socioconstructivista. Muy bien, uno más. Ay, aunque bueno, ya. Reconoce que el alumno posee un acumulado de experiencias y habilidades que constituyen el saber, con el que inician un proceso de aprendizaje nuevo. Este proceso consiste en reflexionar, comparar, interrogar, argumentar, cuestiona sus creencias y prácticas. El texto mencionado alude al conductismo, al eclecticismo, al constructivismo, al agnosticismo. Ok, muchas gracias, profesor. Efectivamente, bueno, no porque está con negrito, ¿no? Ya está resaltadito, ¿no? Pero efectivamente, y disculpen, cuando yo dicto esto, algunas personas me dicen, ¿y qué es el agnosticismo? ¿Y qué es el eclecticismo? Ya, yo diría que cuando estamos nosotros, ¿no es cierto? Estamos nosotros en una prueba, si esto que nos están dando la casuística, sí, no, o sea, ni siquiera este eclecticismo no lo hemos escuchado, por lo tanto, ni tampoco es el agnosticismo. No vamos a empezar a hacer el descubrimiento de eso. ¿Qué sabemos? Conductismo, constructivismo. Sí, sí lo sabemos ambos. ¿Y qué está hablando de acá? Habilidades que constituyen el saber con el que inician un proceso de aprendizaje nuevo. Ajá, está hablando claramente del constructivismo, ¿sí? Entonces no nos matemos buscando capaz términos que no conocemos, porque tampoco es necesario, porque lo que conocemos debe relacionarse con la casuística. Muy bien, entonces, hasta aquí entonces tenemos la balota 1, o el tema, mejor dicho, no la balota, el tema 1. Voy a salir, por favor. Sí, entonces la balota, perdón, el tema 1. Entonces, a ver, un ratitito ahí. El tema 1 y vamos a pasar al tema 2, sí, que nos dice de directores. Muy bien. Entonces, por favor, permítanme, voy a... ya, el tema 2 dice aprendizaje significativo, Ausubel. Sí, veo ahorita personas que también están siguiendo lo que es ascenso, o también están siguiendo ascenso ¿cómo se llama? Bueno, el otro. Entonces, están siguiendo, pero verán que las balotas no se parecen, o sea, no tienen ese, vamos a decir así, la secuencia, ¿sí? De lo que es el nombramiento o ascenso. ¿Sí? No, tienen otra secuencia. Muy bien, empecemos entonces. Entonces ahora vamos a hablar sobre... ¿Aló? Dígame. Sí, hay un docente que está levantando la mano. A ver. No, el docente ya preguntó y se le ha quedado levantadita su manito. ¿Sí? ¿Continuó? Ya, gracias. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, aprendizaje significativo, Ausubel. ¿Sí? No necesariamente, o sea, Ausubel el único que habla sobre el aprendizaje significativo. No. ¿Sí? Sino que, vamos a decir, pone más énfasis. Muy bien. Ya. Acá es interesante esto. En mis tiempos, como siempre digo, en los míos, a lo menos en los que me enseñaron, primeramente tuvimos un enfoque conductista, después un enfoque cognitivista, y ahora tenemos un enfoque constructivista, y bueno, tenemos el enfoque socioconstructivista.
¿ok? Entonces ha pasado por varios enfoques, ¿no? Son estudios psicológicos que nos permiten, vamos a decir, optimizar la enseñanza-aprendizaje. Entonces empecemos por esto. Vamos a hablar sobre el conductismo. Entonces, ¿qué decía el conductismo? El conductismo decía que el aprendizaje era un cambio de conducta, ¿sí? Entonces, por eso Pavlov y Skinner, ¿sí?, los dos representantes, los principales representantes del conductismo, nos decían que para que exista ese cambio de conducta que es el aprendizaje, debíamos usar reforzadores. ¿Y qué es eso de reforzadores? ¿Sí? Reforzadores positivos y negativos. En cuanto a los reforzadores, tenemos entonces los reforzadores, voy a hablar de los positivos, ¿ya? En el de los positivos, estrellita en la frentecita, ¿sí? Ese es un reforzador. Otro reforzador positivo es los diplomas, ¿sí? Los diplomas. Por eso ahora ya no se da diplomas, porque entonces refuerzo positivamente a uno de la clase. Entonces, ¿qué quiere decir? El Pablito es el mejor, el Pablito, entonces va a ser su diploma de honor, porque este Pablito todo el año se ha esforzado, ha presentado sus tareitas, y sí, el Pablito hasta es limpiecito y se peina bonito. Muy bien, el Pablito. Y toditos los otros 19 de la clase no son. Entonces, el único es el Pablito. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que muchos de ustedes les ha tocado vivir, no creo que todos hayan tenido diploma de honor en su colegio. ¿Qué se sentía? ¿Qué se sentía cuando miraban que a su compañero Pablito le daban todo y incluso, disculpen, en mis tiempos todavía había banda de honor, medalla de honor y diploma? ¿Sí? Y yo les digo porque yo lo he recibido. Entonces, de niñita. Entonces, imagínense, ya parecía este presidente. Entonces, eso, ¿sí? ¿Y qué pasa con los demás? Y estoy hablando de lo positivo, estoy hablando de los reforzadores positivos. Los reforzadores negativos, ahora vamos a empezar. ¿Sí? En cuanto a los reforzadores negativos, pues, ya decía, ¿quieres que cambie de conducta? Refuerza negativamente para que cambie esa conducta. Entonces decía, consideró, no le has puesto tilde. Muy bien, ahí está la tilde. Dominó, también te equivocaste, ya, aquí está tu tilde. Entonces, más. Tilde. Eso que están mirando ahí, ¿sí? Esos son reforzadores negativos. Porque como el alumno no quiere que le tachen de esa forma su cuaderno, entonces dice, no te gusta que te taches el cuaderno, entonces vas a mejorar. Ese es el reforzador. ¿Han visto? O lo que muchas veces se hacía así, ¿no? Perdón, acá donde estoy, acá. No hizo, un poquito más chiquito, un poquito más grande mejor. O no hizo la tarea. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo voy a mirar mi cuaderno así? Entonces, como no quieres mirar tu cuaderno así, entonces haces la tarea. Ese es el reforzador. Y peor los otros reforzadores, ¿no? ¿No has hecho la tarea? Muy bien, trae tu mano. No, señor, trae tu mano y ¡plaj! Su mano, ¿no es cierto? Entonces, otro reforzador negativo. Es que los profesores en esos tiempos no eran malos, sino eran conductistas. Muy bien, entonces, después felizmente fue cambiando el enfoque, y ahora volvemos al de nosotros, al enfoque constructivista y socioconstructivista. Entonces nos habla que la experiencia humana no solamente es conocimiento, no solo es conocimiento, sino va más allá del conocimiento. Solo conocimiento seríamos máquinas, ¿no es cierto? Alimentamos, es así como la PC, alimentamos a la PC con información, y a partir de eso trabajamos con la misma. Pero la PC pues no tiene sentimientos, emociones, nada, ¿sí? Entonces eso no lo somos nosotros, porque nosotros somos seres humanos. Entonces, por lo tanto, la experiencia humana dice que no solamente, vuelvo a decir, somos conocimiento, sino también somos afectividad, somos emociones. Y que cuando se considera la afectividad, la emoción, la habilidad, el conocimiento, todo en un conjunto, muy bien, ahí sí hay aprendizaje. El aprendizaje no se va a dar, y hemos visto ahorita los representantes Ausubel, Vygotsky, ¿no es cierto? Piaget, no solo se da solamente en el conocimiento puro. Piaget habla sobre el desarrollo humano, sobre ese desarrollo cognitivo,
¿sí? Vygotsky nos habla sobre que necesita una persona, un acompañante, pero esa persona, ese mediador, pues tengo que tener confianza en él. No puede ser una persona que, como siempre digo, ha chupado limón toda la mañana y después viene a donde mí, ¿no? O sea, a decir, a ver, ¿qué desea usted? No, pues no, ni le voy a preguntar, porque si no, capaz, o sea, me va a dar una mirada que no me va a gustar, entonces mejor no pregunto nada. Entonces tiene que haber vamos a decir, ese rasgo afectivo. Muy bien, sigamos. Yo creo que sí se me ha entendido. Entonces, el aprendizaje significativo, según Ausubel, ocurre cuando una nueva información cuando una nueva información se conecta con una información antigua que se tiene. Tiene que existir esa conexión. Yo les decía, ¿no? Vamos a hablar de las enfermedades, entonces, capaz no lo sé, o sea, no sé muy bien de las enfermedades gastrointestinales, respiratorias, tal, pero yo me acuerdo de la enfermedad del Chukaki porque mi hermanito le ha dado Chukaki. Entonces, ya, está bien. Incluso esa información, ese saber previo puede ser equívoco, ¿ya? Puede ser muy, 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 muy básico, ¿ok? Pero me ayuda a conectar ese saber, me ayuda a conectarlo con lo que yo voy a hablar. Muy bien, otra casuística, no sé si nos va a tocar, ¿no? Era esa de que el acero, ¿no es cierto? Vamos a hablar, ¿qué es el acero, no es cierto? El acero, combinación de dos metales, el acero, ¿no es cierto? El hierro y el plomo, ¿no es cierto? Dos metales. Y alguien, sí, profesor, sí, mi mamá tiene su, ¿cómo se llama? Lo que se le ponen los caballitos, ¿cómo se llama? Su herradura, su herradura detrás de la puerta. Porque dice de que cuando se pone esa herradura que es de acero, cuando se pone ahí detrás de la puerta de la herradura, entonces ya los malos espíritus no vienen a estar rondando mi casa. Entonces, le está dando propiedades a un metal, ¿no es cierto? A una, vamos a decir, a una combinación, una mezcla de metales. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pueden decir, uy, ahora sí, gran problema en los que nos hemos metido. No es cierto. Nos va a ayudar, vuelvo a decir, esa información previa que se tiene del metal, ¿no es cierto? Para que nosotros empecemos a hablar sobre los metales, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, Ausubel nos dice que debemos conectar saberes previos con saberes nuevos. Entonces, a ver, sigamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Al hacer esa conexión de saberes previos con saberes nuevos, va a haber un cambio de significado. Cuando yo le diga, el niño conoce la herradura, ¿no es cierto? Que dice que es una herradura de ¿cómo se llama? De acero, ¿sí? Que es una herradura de acero. Pero tú sabías que esa herradura tiene dos metales, que juntos esos dos metales, ¿no es cierto? Me dan este acá. No, hasta ahí no llegaba el conocimiento, ¿no? Llegaba solamente que ahuyenta a los espíritus, a los malos, porque a los buenos no hay por qué ahuyentarlos. Entonces, hasta ahí no llega. Entonces, ya su saber previo cambia y ahora tiene un nuevo saber. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de esa amalgama, vamos a decir así, de dos metales. Entonces, su estructura cognitiva previa que tenía ahora va aumentadita, vamos a decir, ¿no? Va creciendo. Siempre yo pongo de ejemplo, cuando hablamos de esto, para que se quede claro, bien claro sobre esto de saberes previos y saberes nuevos, ¿sí? Siempre yo hablo sobre una pared. Y es clave, porque miren, está hablando de estructura cognitiva. Entonces, cuando nosotros hacemos la construcción de una casa, lo primero que ponemos son bases. Y las bases, ¿no es cierto?, son de cemento puro con fierro, ¿sí o no? Ajá, son así, cemento puro con fierro, para que aguante, ¿no es cierto?, todo lo que va a ir encima de esas bases. Entonces, a ver, coloquemos la primera fila de ladrillos. Entonces, al colocar la primera fila de ladrillos, ¿qué necesita? Necesita una estructura previa, las bases, ¿sí? Esos son conocimientos previos, estructura previa. Y después le echamos cementito
Y después ponemos nuestra primera fila de ladrillos. Y entonces esos son los conocimientos nuevos. Tiene que hacer conexión a través del cementito, ¿no es cierto? ¿No? Y lo que ese cementito, capaz Vygotsky diría zona de desarrollo próximo, pero bueno, ya vamos a hablar ahorita de Vygotsky, ¿sí? Tiene que haber ese cementito para que se una ese saber nuevo con esa estructura que tiene la base, ¿no es cierto? Pero acá también viene otra cosita. Esos ladrillitos que se empiezan a tocar, ¿es así nomás pongo ladrillo y se acabó? No, son ordenados, muy ordenados. Ah, ya, igualito es. El conocimiento va ordenado, no en desorden. Perdón. Y van nivelados, ¿no es cierto? Así igualito va el conocimiento. Nivelados. ¿Sí? Y yo estoy hablando de conocimiento, pero es el saber, ¿sí? Es mucho más que conocimiento. Muy bien, creo que ahí estamos claros. Entonces, ¿qué es el saber previo? Son conceptos o ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Claro, no todos sabemos todo. No, tampoco. Tenemos algunas ideas, ¿no es cierto? Entonces, con esas ideas se van conectando. Y como vuelvo a decir, pueden ser esas ideas equívocas, muy folclóricas, muy básicas, pero nos ayudan. Y después, normal, esas ideas que nos ayudan, nos van a ayudar también, después posteriormente, a construir, como les decía, ¿no? Una nueva estructura. Entonces, tenemos que permanentemente conocer esa estructura cognitiva del estudiante, ¿sí? Tenemos que permanentemente saber en dónde se encuentra y a partir de eso construir la nueva estructura. Saber dónde está. Capaz ya tiene la segunda fila de ladrillos y me está faltando la tercera. Entonces, es así, ¿sí? Conocer esa estructura. ¿Y cómo conocemos la estructura cognitiva del estudiante? Muy bien, a partir efectivamente de las evaluaciones diagnósticas que hacemos. Pregunta, ¿la evaluación diagnóstica solamente se da en marzo para iniciar o puedo evaluar permanentemente diagnósticamente? Sí, efectivamente, sí. Puedo hacer una evaluación diagnóstica, la primera que es la de marzo, después puedo hacer al término del primer bimestre, al término del segundo bimestre y hacer las comparaciones respectivas, ¿sí? Ir comparando cómo estuvo desde el primer bimestre y cómo empezaron y hacer una comparación porcentual, o ustedes pueden usar estadísticos, gráficos, qué sé yo, pero eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Para tomar decisiones oportunas, que eso es evaluación, tomar decisiones oportunas para que podamos volver, ¿no es cierto?, a planificar qué vamos a trabajar en el segundo bimestre. Muy bien, sigamos. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces dice Piaget, averigua entonces esto, ¿sí? Y enseña después, pero primero averigua lo que el alumno ya sabe, ¿sí? Averigua esto y después enséñalo, ¿no? Muy bien. Entonces, un aprendizaje significativo es cuando la nueva información se conecta con esa información previa que se tiene, ¿sí? Entonces, y esos conceptos que debe tener, ¿no es cierto?, deben ser claros. Y así recién se produce el anclaje. Acá es otra palabrita que usa Piaget al anclaje y es claro lo que dice, ¿no? O sea, cuando existe esa conexión de saber previo con saber nuevo, entonces se anclan, así como el ancla, ¿no es cierto?, del barco, igualito, ¿sí? Se ancla. ¿Se puede mover el barco e irse por ahí a pasear? No, ¿no es cierto?, porque está anclado, ¿sí? Entonces es fijo, se conecta. Entonces eso es lo que se quiere, ¿sí? Muy bien. Tipos de aprendizaje significativos, tipo de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. Muy bien, recordemos ya, porque yo sé que ustedes sí se la saben, pero el hecho es de que vamos a ver, perdón, un ratito. Uy, es que estoy mirando la cámara, mi otro dispositivo para mirar en dónde estamos. Ya está, ok.
Entonces, les decía, tipos de aprendizaje significativos. El de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. Ok. Empecemos por el primero y el más básico, el de representaciones. ¿Qué quiere decir? Y disculpen que ponga harta letrita, pero es que la harta letrita no es para mí. La harta letrita es para ustedes, para que ustedes puedan repasar, ¿sí? Yo sé que me pueden decir, pero disculpe, los Power no son con tantas letras. Ok, ¿sí? Pero en este caso, este Power es para que ustedes repasen, no para que yo repase, ¿ya? Disculpen entonces. Muy bien, entonces decíamos, representaciones por significados y símbolos. ¿Qué pasa con el estudiante? El estudiante dice, percibe este objeto redondo, amarillo, rojo con verde, celestito, ¿sí? Entonces, ese se llama pelota, ¿sí? Entonces, hace esa asociación entre el símbolo y el objeto, ¿sí? Entonces, directa es, el niño hace esa vinculación directa. ¿Qué se llama ese rojo, amarillo, verde, celeste y redondo? Se llama pelota, ¿no es cierto? Y entonces así lo representa, por eso se llama por representaciones, lo representa en su estructura cognitiva. ¿Listo? Entonces, este aprendizaje, el de representaciones, pues es el más básico, ¿sí? De los tipos de aprendizajes. ¿Por qué? Porque solamente le da una atribución, ¿sí? A un, vamos a decir, la atribución es pelota, ¿sí? Le da la palabra, el título, vamos a decirle, a un determinado símbolo, ¿sí? A eso, a esa pelota, a ese objeto es pelota. Y entonces se le da esa denominación, pelota. Pero no todas son pelotas, ¿no es cierto? Tiene que mirar que es rojo, amarillo, verde y celestito. Esa es pelota. Muy bien, ahora, en el aprendizaje significativo por conceptos, ¿sí? Entonces, ahí va más. Ahí dice, a ver. La experiencia directa nos dice que ese objeto redondo con verde, rojo y amarillo, ¿sí? Eso se llama pelota. ¿Listo? Pero después, pues, ¿no es cierto? Con mayor madurez y desarrollo, se da cuenta que no solamente es la única forma de pelota, sino que también hay pelotas, ahí está, el rojito con blanco, ¿no es cierto? Que pelota de fútbol, pelota de básquet, pelota de ping-pong, pelota de vóley, y entonces, pasa entonces de una representación, sí, de una asimilación por representación, porque ya he dicho pelota, a una asimilación, o sea, primero representa, ¿listo? Y después lo asimila. Entonces, cuando pasa a la asimilación, y es así como cuando nosotros comemos, ¿no es cierto? Podemos comer muchas cositas, pero solamente algunas las asimilamos, ¿sí? Van a nuestra sangre y se hacen vitaminas, ¿no es cierto? Y otras las desechamos, igualito es, ¿sí? Entonces dice, ahora lo asimila y dice, no solo esa es pelota, sino que estas también pueden ser pelotas. Todo esto son pelotas. Entonces, hace esa asimilación. Muy bien. Y la última, ¿sí? El último aprendizaje significativo es el de proposiciones. Muy bien. ¿Y qué dice? Ya. Dice, pelota, pero lo asocia con felicidad, alegría y amigos. ¿Sí? No solamente ya la pelota como objeto, en este caso, como objeto, como lo miramos aquí o aquí, ¿sí? Sino que ahora la vincula, y por eso se llama proposición, lo vincula con eso que es felicidad y amigos. Entonces, hay dos, y bueno, por supuesto, el término juego, ¿no es cierto? Porque si es felicidad, amigos, con pelota, ya, estamos jugando. Entonces, aquí se va a desarrollar el lenguaje tanto denotativo como el connotativo. ¿Y qué cosa es eso del lenguaje connotativo? ¿Sí? Entonces, dice, se caracteriza por ser un tipo de lenguaje subjetivo, muy dependiente del contexto y cuyo objetivo es transmitir sentimientos y emociones. Y el denotativo no, es justamente al revés. Es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje no sea, pues, unívoco, ¿sí? Y que no haya una posibilidad de doble lectura.
Entonces, el lenguaje denotativo, ¿no es cierto?, es preciso. Hablamos de juego. Y en el lenguaje connotativo hablamos de emociones con sentimientos, ¿no es cierto? Felicidad, mis amiguitos, alegría. Entonces, hablamos entonces, ya creo que hemos hablado sobre el aprendizaje significativo por representaciones, que solamente vuelvo a decir, es la pelota pura, rojo, amarillo, es esa. El de conceptos, en el que no solamente se refiere a esa pelota, sino que puede ser todas las variedades de pelotas, y la de proposiciones, que ahí le está dando ya un significado, ¿no es cierto? Vamos a decir, une a esa palabra pelota, a ese concepto pelota, une más, ¿sí? Une más para tener ya un significado mayor, ¿no? Como dicen, varias proposiciones. Juego, amigos, felicidad, alegría, o sea, ya va más, mucho más. Muy bien, entonces. A ver. Sí, a ver, hagamos 3. Muy bien. El equipo de docentes de nivel primario está evaluando una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha unidad desde un enfoque por competencias? Muy bien, no se los voy a leer, ustedes leanlo, por favor. Yo los leo. Perdón, un segundito. Ok. A ver, vamos a empezar, ¿sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En todo caso, las respuestas que ustedes capaz, bueno, un profesor lo escrito, pero a ver, capaz las demás. Acá dice, identificar una situación significativa. Ya. Acá también dice, identificar una situación significativa. Acá también dice, identificar una situación significativa. Ok. Acá dice, identificar una situación significativa, o sea que por lo tanto esa parte está igualito. Organizar las sesiones en base a distintas competencias. Toditos dicen eso. Y capacidades. Toditos dicen eso. Hasta aquí, ¿no es cierto? Toditas capacidades y capacidades y capacidades. Hasta acá todito está igualito, ¿no es cierto? Entonces me voy a demorar un poco mirando esto porque está igualito. Listo.
Muy bien, ahí no hay diferencias. Viene a partir de acá. Entonces, identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades. Y contenidos temáticos. Plantear como situación final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. Uy, ¿listo? Entonces, o sea, al último dice, plantear como situación final. Situación final, nosotros tenemos situaciones finales o al último es un producto o una evidencia. ¿No es cierto? Nada de situaciones finales. Nosotros planteamos sí una situación inicial, pero no hacemos situaciones finales. Una serie de situaciones, menos, que evalúen cada capacidad. Ok, ya. Fue, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. Identificar, a ver la D. Identificar una situación, voy a pasar por acá abajito. Identificar una situación, ya. Sin tomar en cuenta los contenidos temáticos. ¡Oh! ¿Cómo iba a decir que sin tomar en cuenta? Si nosotros trabajamos también contenidos. No solamente son, como alguien, alguna vez, disculpen, voy a decir esto. Alguna vez estaba en una ponencia también y fui con unas amigas, estábamos varias, o sea, éramos como 3 ponentes. Entonces yo empecé a hablar y hablé sobre contenidos y conocimientos. Entonces ellas, estos recién empezaban, ¿sí? Estos 2019. No, 17. Entonces me decían, Berta, no hables sobre contenidos, porque nosotros hablamos por competencias. No hables contenidos, no hables de contenidos porque nosotros hablamos por competencias. Entonces eso, por si acaso para ustedes, vuelvo a decirle, ¿qué es una competencia? Una competencia es la combinación de varias capacidades. Ahí no me voy a quedar, ¿ya? Porque es más, pero ya. Combinación de varias capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, por lo tanto, dentro de la competencia está el contenido, está el conocimiento. Entonces, ¿por qué? Entonces dirías, ¿competencia qué cosas son? ¿Solo habilidades y actitudes? ¿Sin contenidos? No, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, si hablamos de competencias, también hablamos de contenidos, pero no contenidos puros, ¿ok? Entonces dice, sin tomar en cuenta los contenidos, pues no puede ser. Identificar, ya bueno, sin tomar en cuenta los contenidos, otra vez, mire, sin tomar en cuenta los contenidos, ya no, más fácil no podría ser. Y efectivamente, creo que como el profesor lo ha dicho, bueno, porque es la que me queda. No es porque me queda, sino porque es la real. Identificar, muy bien, voy a leerlo ahora sí. Identificar una situación significativa, ok. Organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades, correcto. Y contenidos temáticos, ok, sí. Plantear como actividad final un producto, ok, que requiere poner en juego las competencias trabajadas. Perfecto. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces. A ver, ¿en qué estoy? ¡Ay! Perdón, muy bien. Muy bien, se nos está pasando la hora. Yo quisiera decirles aquí, antes de terminar esto, ¿sí? Como al principio, cuando estaban menos personas, les decía de que es muy importante de que empecemos nuestra preparación. Ya, ahorita, sí o sí. Porque vuelvo a decir, los contenidos, el temario es mucho. Es demasiado para lo que nosotros trabajamos, vuelvo a decir, el temario de ascenso, el temario de nombramientos, es la mitad del temario, del que nosotros hacemos como directivos, es la mitad. Por lo tanto, si no empezamos nuestra capacitación en este momento, no les va a alcanzar el tiempo para terminar todo el temario. Y solamente miren, terminar solo el temario, un poquito de esto y todavía necesitamos tiempo para releer y más todavía, solamente para el conocimiento del temario. Entonces, por favor, yo les diría, si ustedes tienen amigos, tienen personas que quieran, porque todos estamos en una competencia, ¿no? Entonces, que quieran, por favor, ¿no? Empecemos a trabajarlo, empecemos a estudiarlo. Lo otro es que vamos a trabajar aquí en el grupo Siembra, ¿no es cierto? Vamos a trabajar todo el temario. Imagínense, ya está resuelto. O sea, no es que ustedes busquen los temas, ya va a ser resuelto para ustedes, ¿sí?
Y lo último que pediría al respecto es de que en eso sí, seamos muy cuidadosos al compartir la información, porque realmente a nosotros nos cuesta muchísimo poder trabajar como están mirando las diapositivas, dar lo mejor de, ¿no es cierto?, lo más preciso, lo que más se entienda para el docente, para nosotros, ¿sí? Entonces, muy bien, os dejo con la profesora y bueno, o sea, si bien específicamente esto es para Eva, ¿no es cierto?,